Historias de Melk, la historia a grosso modo. Una cosa, ¿cuánto tiempo llevas haciendo el podcast? Pues acaba de cumplir 2 años ya. Ostras, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Y no te da vergüenza? ¿El qué? Me estás diciendo que el podcast, con la tontería, tiene 2 años y es un podcast de historia. ¿Y los nazis cuándo van a salir? Bueno, no se ha dado el caso. Ah, sí, hice uno del campo de Sobibor. Es verdad, te salió flojete ese, ¿eh? ¿Tú no sabes que todo podcast de historia que se precie tiene que tocar el tema nazis? ¿Sí o sí? Es de primero de podcaster de historia, por favor. ¿Cómo que salió flojete? Calla, entonces, ¿vas a tocar el tema o qué? Sí, claro, tengo uno en mente. Pues hazlo, ya que últimamente haces unos temas muy raros. Oye, pero son interesantes. Sí, no digo que no, pero la gente quiere nazis con sus trajes de Hugo Boss, su marcialidad, son los villanos perfectos. Está bien, el próximo será de nazis. Mira, es más, de nazis que matan nazis. ¿Te parece lo suficientemente nazi? Perfecto, por fin algo que llama la atención. Vaya tela lo que tengo que aguantar. Soy Tony de Melk y hoy hablaremos de... Bueno, ya habéis visto. Empezamos. Ah, y a ver si cambias la intro. Ya soy Tony de Melk y bla bla bla. Qué cansino. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Pues quizás el mejor momento para empezar la historia de hoy sería el final de la Primera Guerra Mundial. Meternos un poquito en el Tratado de Versalles. Que a Alemania, este tratado, la dejó hecha un Cristo. Alemania fue la gran maltratada, la gran perdedora. Pero es que las condiciones que se le impusieron después de esta gran guerra fueron muy extremas. Y esto en Alemania no lo acababan de entender. Porque si tú analizas lo que fue la Primera Guerra Mundial, Alemania, por las potencias vencedoras, nunca fue invadida. No hubo ni un soldado francés o inglés o belga dentro de la propia Alemania. Y Francia, que sí que había sido una de las vencedoras del conflicto, el norte de Francia estuvo ocupado durante 4 largos años por las tropas alemanas. Pues las reparaciones de guerra que impusieron al Imperio Alemán fueron draconianas. Había mucho resquemor por parte de los franceses e incluso ingleses. A Alemania le quitaron todas las colonias, incluso le quitaron partes de su propio territorio. La fortuna que tenían que pagar era imposible de asumir para los alemanes. Obligaron a que el imperio alemán, en el que tenían su Kaiser, se convirtiera en una república parlamentaria, la famosa República de Weimar. Una república que ya en 1919, en 1918 acabó la guerra, pues una república que empezó con muy mal pie. Son tiempos muy duros, con grandes crisis económicas. Muchos movimientos políticos se están organizando. Estamos en los años de que apenas acaba de subir los bolcheviques en Rusia. Pues están subiendo muchos movimientos políticos desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y estos movimientos y partidos se organizan en grupos paramilitares. Hay mucha violencia en las calles.
En estos grupos paramilitares de derechas están los Freikorps, son antiguos soldados de la Primera Guerra Mundial que no han entendido este Tratado de Versalles, lo que se llamó luego la puñalada por la espalda. Pues hay un partido pequeñito en Baviera, al sur de Alemania, en la zona de Múnich, que se empieza a hacer un nombre, y este es el Partido Obrero Alemán, que cuando un austríaco se haga el número 1 del partido, cambiarán el nombre por el NSDAP, o Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Este austríaco se llama Adolf Hitler. Este partido, como muchos otros, cuenta con su propio grupo paramilitar, que son las SA, las secciones de asalto, que en teoría están para proteger los mítines que hacen en las cervecerías, mítines al aire libre, pues llevan estos grupos paramilitares. Pues estas SA, que también son conocidas como las camisas pardas, por el color de las camisas, que eran un color así marrón, todo esto está muy copiado de las camisas negras italianas del partido fascista de Mussolini. Pues el Partido Nacional Socialista, el partido nazi, abogaba por derrocar al Estado y hacer lo que estaba haciendo el Duce. Y en 1923 intentan un golpe de Estado llamado el Punch de la cervecería de Múnich. Hacer una marcha como la que había hecho Mussolini hacia Roma, porque es que Mussolini era una estrella emergente en Europa, era el faro que iluminaba la extrema derecha europea. Pues querían hacer un poco lo mismo. Ya se verá que Hitler copia bastante a Mussolini. Este golpe de Estado sale fatal. La policía les para los pies. Y bueno, hubo enfrentamientos con unos cuantos muertos, lo que provocó que a Hitler y muchos dirigentes nazis acabaran en prisión. Aquí es cuando Hitler escribió el Mein Kampf con la ayuda de Rudolf Hess, estando en esta cárcel. Y aquí Adolf Hitler cambia el chip y cree que hay que derrocar al Estado, sí, pero no haciendo una revolución, sino derrocarlo desde dentro, desde el poder. Pues gracias a estas crisis económicas, porque Hitler solo estuvo unos meses en prisión, pues como decía, gracias a esta crisis económica y el carisma del propio Hitler y la propaganda, pues el partido fue creciendo bastante y cada vez iba sacando mejores resultados en las elecciones. Pero, ¿qué pasa? Que en la segunda mitad de los años 20 la cosa en el terreno económico va recuperándose. Y tanto los partidos de extrema izquierda como los partidos de extrema derecha, como lo era el partido nazi, pues van perdiendo apoyos. Pero ocurre una cosa en 1929, a bastantes kilómetros de Alemania, por cierto, que fue el crack del 29 en Nueva York. En octubre del 29. Y esto fue un salvavidas para estos partidos extremistas, pero tanto a los de izquierda como a los de derecha, porque otra vez el país volvía a entrar en crisis. El país se había estado recuperando en gran parte gracias a los préstamos que Estados Unidos había dado a la economía alemana, a las empresas, pero este crack del 29 destrozó la economía norteamericana, pero la alemana también. A los alemanes les pegó con mucha fuerza porque sus empresas estaban pues con estos préstamos con los Estados Unidos y ahora tenían que asumir los pagos y no podían. Quizás Alemania fue el segundo país más afectado por este crack. Como todo va mal otra vez, en las elecciones de 1930 consiguen los nazis su mejor resultado electoral.
Ahora ya se han metido en el Reichstag, ya se codean con las altas instancias del poder, un partido básicamente antisistema. Y el sistema que había en Alemania, de la República de Weimar, era una democracia parlamentaria en la que había un canciller, como hay ahora, que viene a ser una especie de un primer ministro, y luego estaba el presidente, que es el jefe del Estado. El presidente podía poner y quitar al canciller, y entre 1930 y 1933, esta inseguridad que había en la economía, en cómo iban las cosas en Alemania, la violencia que había entre los grupos paramilitares, pues hacía que los gobiernos duraran muy poquito. Ahora el presidente es von Hindenburg, que a poco que hayáis escuchado programas sobre la Primera Guerra Mundial, habéis oído este nombre. Porque si hay nombres famosos de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, son los generales Ludendorff y von Hindenburg. Pues von Hindenburg es quizás la persona más querida de Alemania. Es un anciano ya. Porque ya en la Primera Guerra Mundial era un hombre que estaba retirado y lo llamaron para que solucionara los problemas. Porque al principio de la Primera Guerra Mundial los rusos intentan invadir Alemania y casi lo consiguen. Y von Hindenburg fue el que los paró. Pues este general, mariscal, es muy respetado y muy querido por todo el pueblo alemán. En estos años que han pasado, los nazis, para afianzar su control y sus luchas contra los partidos de izquierda, han reforzado mucho a las SA. Son un grupo de matones, gente problemática, gente que te ve por la calle y te da una paliza. Si eres judío, si eres comunista, si te miran mal, bueno, mejor bajar la mirada y que no te vean. Pues están a cargo de un antiguo soldado de la Primera Guerra Mundial, de Ernst Röhm, que es nazi desde el principio. Pero después del Putsch de Múnich, en el que él participó, y viendo la deriva que estaba cogiendo el partido, abandona y se fue a Bolivia a trabajar como asesor militar del gobierno boliviano. Pero en 1930 lo vuelven a llamar para que volviera y se hiciera cargo de las SA. Pues Röhm las hizo crecer muchísimo. Las controla, comen de su mano, y Röhm, que es un ferviente defensor del nazismo y es amigo personal de Adolf Hitler, pero estamos hablando de amigo personal hasta un punto que es que Röhm es la única persona que tutea a Hitler. O sea, ninguno de los demás se atreve a tutearlo, solo Röhm. Tienen una relación un poco de amor-odio, se pelean, se quieren, se pelean, se quieren. Esto nadie se atreve a hacerlo con Hitler. Hitler iba a casa de la madre de Röhm a tomar el café con su madre y con la hermana. Y en 1933, mediante movimientos políticos, consiguen, sobre todo, bueno, ahora vamos a hablar también de más gente dentro de los nazis, que son muy importantes, que muchos nombres os sonarán. Pues Hermann Göring, número 2 del partido, en 1933 empieza a mover el nombre de Hitler dentro de la alta burguesía, dentro de la aristocracia, dentro de los militares, como un posible canciller para Alemania. Pues mediante triquiñuelas, conversaciones de despachos y movimientos subterráneos y
con la ayuda de von Papen, que este vuelve a salir luego, consigue que Hitler se convierta en canciller en enero de 1933. Al principio Hindenburg no es muy favorable a esta decisión, porque veía a Hitler como alguien de baja estofa, un tipo que no había pasado de cabo en la Primera Guerra Mundial. Él era de codearse con generales. ¿Qué iba a hablar con este tipo? Que no sabía ni de dónde había salido. Entre la alta burguesía, sobre todo von Papen, pretendían que Hitler llegara al poder para poder así controlarlo. Y ahí se equivocaron mucho. Porque querían controlarlo porque las SA no paraban de causar problemas. Y tenían que hacer que parara esta violencia perpetua en las calles. Y Hitler era muy listo, sabía muy bien cómo jugar sus cartas. Y si hubo algo que le fue bien a Hitler, es que apenas muy poquito tiempo después, estamos hablando de 1 mes y medio, 2 meses, incendiaron el Reichstag, el Parlamento alemán. Esto le sirvió a Hitler para acusar a los comunistas, que en principio había sido un comunista holandés el que lo había hecho. Pero bueno, hay serias dudas. No acaba de estar de todo clara. Lo que sí que está claro es que al partido nazi le fue de fábula esto. Pues esto a Hitler le sirvió para ilegalizar a los partidos comunistas, a los socialdemócratas y a muchos miembros de estos partidos. Los detuvieron y los llevaron ya al campo de Dachau, que ya lo habían inaugurado. El resto de partidos, viendo lo que les podía pasar, se autodisolvieron. No quisieron porque veían venir lo que ocurriría si le llevaban la contraria a Hitler. Pues el poder de Hitler cada vez está creciendo más y von Papen lo controla menos. Es más, von Papen no puede controlarlo. Hitler tiene muchísimo poder, pero aún no es el poder absoluto. Hay muchos ministros que no pertenecen al partido nazi, porque el partido nazi no tenía la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario. Estos ministros son miembros de grupos conservadores, como el mismo von Papen, que es vicecanciller, o sea, vicepresidente, vicecanciller. Y sabe Hitler que tiene que vigilar sus espaldas también. Hitler tiene que ganarse a las élites. Tiene que ganarse a toda la burguesía, a todos los empresarios y al ejército. Porque el ejército, después del Tratado de Versalles, está muy mermado y muy tocado anímicamente. El ejército tiene 100.000 hombres, que es lo que le obliga el Tratado de Versalles. Pero para entender cómo está el ejército, es fundamental saber que el ejército forma parte de la idiosincrasia alemana, porque Alemania se unió a partir del liderazgo de Prusia. Los prusianos fueron los líderes de esta unión, y Prusia era una sociedad muy militarista. Si tú coges a los generales de la Primera Guerra Mundial alemanes, ves que todos eran prusianos, de familia de militar, que su padre era militar, su abuelo era militar, el bisabuelo era militar. Era algo que ya venía con el apellido. Si tú eras prusiano de la aristocracia, acabarías siendo militar. Y a esta gente es a la que se la tenía que ganar Adolf Hitler. Hitler, una de las bazas que tenía para ganarse al ejército era que él quería devolver a Alemania a lo que en su mente creía que debería estar y que era la misma que pensaban los mandos alemanes. Volver a ese imperio, volver a ser una gran potencia.
y necesitaba a los empresarios para que se sumaran a su esfuerzo, para que fueran todos a una, el ejército y los empresarios, y con Hitler al mando. Hitler necesitaba y quería suceder a Hindenburg una vez muriera. Se sabía que Hindenburg era muy anciano, estaba bastante enfermo, no iba a finalizar el año 34 y necesitaba imperiosamente el apoyo tanto del ejército como de la burguesía. Hindenburg era un anciano con demencia, pero tenía facilidades para destituirlo. Pues entonces el cargo de Hitler como canciller pendía de las decisiones de Hindenburg. Por eso necesitaba ese apoyo. Pero aparte de los enemigos políticos que pudiera tener fuera de su partido, entre la gente conservadora, gente de izquierdas que aún quedara por ahí, gente reacia a estos cambios, gente del ejército que a lo mejor no estaban de acuerdo, tenía un enemigo o un posible enemigo dentro de su propio partido, que eran las SA. Las SA habían sido muy útiles mientras estaban en la oposición, pero ahora que estaban en el gobierno ya no lo eran tanto. Iban dando palos, no sé, eran muy violentos, pero las SA, que estaban a cargo de Rom, no acababan de ver bien cómo estaban yendo las cosas. Estamos en 1934, hace un año que han llegado al poder, y ven que la revolución no está continuando. Hitler no para de hacer cenas con estos empresarios, con los militares, y hay que acabar con todo esto, y que todo esté supeditado al partido. Hay que acabar con la aristocracia prusiana, acabar con el ejército y que las SA se conviertan en el nuevo ejército alemán. Hitler tiene una serie de ayudantes, podemos llamarlos así, ministros de su cuerda, de su forma de pensar, que empiezan a temer a Rom. Tenemos a Himmler, el líder de las SS, que las SS en principio eran un brazo de las SA. Solamente estaban destinados para la protección de Hitler. Pero Himmler era mucho más ambicioso que eso. Y estas SA son un problema para él. Heinrich Himmler quiere que sus SS sean la fuerza del partido. Y mientras Rom esté por ahí dando vueltas, no podrá conseguirlo. Porque la gran diferencia entre las SA y las SS es que mientras en las SA cualquiera se puede apuntar, ahí hay mucho maleante, hay incluso gente de izquierdas que se metió porque el discurso de Rom se parece un poco a lo que ellos buscaban cuando estaban en el Partido Comunista o en el Socialista. Y también meterte en las SA era evitarte problemas. Ya habían llegado a ser incluso millones. Para menospreciarlas, gente en el partido decían que en la SA había mucho bistec, marrones por fuera, rojos por dentro. Y en cambio en las SS, meterse no era tan fácil. Allí solo entraban los, entre comillas, arios. Guapos, altos, fuertes, tenías que demostrar que tu sangre era alemana de pura cepa de no sé cuántas generaciones. Pues Hitler ya empieza a ver que, estando en el gobierno, que las SA se comporten como una fuerza violenta, claro, no puede justificarlo. Y esto empieza a ser un problema. Y que Rom esté por ahí con unos 3 millones de hombres, más o menos, pues es complicado. Dentro de este círculo de Hitler, también tenemos a Heydrich, y este era mano derecha de Himmler. Era el nazi perfecto, rubio, alto, atlético, muy inteligente.
Este tipo fue en la conferencia de Wannsee, quien organizó todo el tema de la eliminación de los judíos. Pues tenemos a Himmler, a Heydrich, también tenemos a Göring, el número 2 del partido, el sucesor de Hitler. Un héroe de la Primera Guerra Mundial. Había sido piloto, fue el sucesor de von Richthofen, el Barón Rojo. Pues a Göring lo que promulgaba Röhm sobre la revolución, todo esto se le atraía un poco al pairo. Él quería un gobierno dictatorial con un líder fuerte, Hitler, devolverle la grandeza a Alemania, pero también le gustaba la buena vida y codearse con la gente de alta alcurnia. Él era viudo de una mujer que era aristócrata. A Göring también le gustaba ese estilo de vida. Y hay otro por allí que está rondando, que es Goebbels, el jefe de la propaganda. Que este quiere ir escalando dentro del partido y va haciendo alianzas. Y se une a ellos. Pues todo este grupito no pueden con Röhm y quieren quitárselo de encima. Porque es que Röhm no se corta a la hora de pedir una segunda revolución. Que sí, que todo está muy bien, lo que han hecho, pero que hay que dar un paso más. Y hay que hacer una segunda revolución para que el partido nazi controle el país. A Röhm le habían dado un ministerio sin cartera. Era un valor importante del partido, pero es que se está haciendo insostenible. Y Hitler ya lo convencen, la camarilla, de que hay que hacer algo. Y lo que van a hacer es llevar a cabo un plan. Un plan perfecto. Van a aprovechar para descabezar a las SA, desmontarlas y de paso hacerse con el poder total del país. Esta camarilla, Heydrich y Himmler, habían hecho informes falsos asegurando que Röhm quería dar un golpe de estado. Pues el 30 de junio de 1934, a las 4:30 de la mañana, Hitler y sus ayudantes vuelan a Múnich. Y en el Ministerio de Interior de Baviera reúnen a la cúpula de las SA de la ciudad y se los ventilan. Muchos otros líderes de las SA, entre ellos Röhm, están en un balneario a las afueras de Múnich, llamado Bad Wiese. Los tienen allí para que se relajen, para que descansen, para ver cómo reorganizan las SA, porque, claro, es que las élites están preocupadas. Y bueno, vamos a ver qué vamos a hacer y tal. Bueno, pues por la mañana llegan los dirigentes nazis, entre ellos Adolf Hitler, y empiezan a arrestarlos a todos. A ese balneario los mandaron porque lo que querían hacer es tenerlos a todos juntitos. En el campo, no en una ciudad. Allí no los iba a ver nadie. Y a Röhm lo suben a un coche y se lo llevan rápidamente a la prisión de Stadelheim. Al líder de las SA de Breslau, Edmund Heines, lo cogen, lo enganchan en la cama con un muchacho, los llevan a los dos afuera y los ejecutan. Esto le vino de perlas a Goebbels para justificarlo, porque Röhm y algunos dirigentes de las SA eran homosexuales. Röhm bastante abiertamente. Pero es que era algo que estaba muy mal visto y prohibido. A él se lo permitían porque Hitler, bueno, era su amigo desde hacía muchos años. Pero como os he dicho esto, a Goebbels le vino de perlas para utilizarlo como un arma a la hora de explicar todo lo que había pasado, para poder acusarlo de inmoralidad. Goebbels llama por teléfono a Berlín y habla con Göring
y le dice la palabra colibrí, que era el nombre en clave de la operación. Ahora es cuando por todo el país se va a buscar a los líderes de las SA, se les iba a detener y en muchos casos a ejecutar. Un curioso caso es el de Karl Ernst. Este tipo era el líder de las SA en Berlín, un hombre muy cercano a Röhm y conocía personalmente a Hitler. Y estaba a punto de embarcar en un avión destino Tenerife porque se había casado hacía poco tiempo y iba de luna de miel. Pues cuando estaba a punto de embarcar, vinieron unos hombres de las SS y de la Gestapo y lo detuvieron. Él no se creía qué es lo que estaba pasando, pues este también fue ejecutado por traición. Y curiosamente he leído en algunos sitios que Hitler había sido su padrino de boda, o por lo menos testigo de boda. Y bueno, y luego lo mandan a ejecutar. ¿Qué pasó con Ernst Röhm? A él lo aguantaron un poco más, porque parece que a Hitler le sabía mal matarlo. Había sido su gran amigo, había sido un gran defensor del movimiento nazi y parece que le costaba tomar la decisión. Pero la presión de los otros mandamases, Himmler, Göring, es que no podían dejar un cabo suelto. No podían dejar a Röhm que hablara y explicara lo que había ocurrido ese día. Y al final Hitler tomó la decisión. Había que ejecutarlo. Llamaron al jefe de Dachau, Theodor Icke, junto con otro SS, que se encargaran de la situación. Le llevan una pistola a la celda, a Röhm, con una bala. Y le dicen que si en 10 minutos no se ha suicidado, vendrán y lo matarán. Cierran la puerta, esperan los 10 minutos de rigor y no se escucha ningún disparo. Vuelven a entrar y se encuentran a Röhm con la camisa abierta, el pecho al descubierto, y Röhm les dice: si Adolf quiere matarme, que lo haga él mismo. Pues no vino Adolf, pero ellos sí que tenían armas y lo mataron ellos. Esta purga se fue alargando durante los días siguientes. Se le llama la noche de los cuchillos largos, pero es que duró unos 3 días. Pero es que no solo se dedicaron a capturar y asesinar a más líderes de las SA. Buscaron también a oponentes políticos. El propio von Papen fue detenido porque había estado maquinando contra Hitler para destituirlo. Y casi lo ejecutan, pero no lo hicieron. Lo liberaron, pero le metieron tal miedo en el cuerpo que se retiró de la política y nunca más criticó a Hitler ni a su gobierno. Papen había criticado abiertamente a Hitler. No pertenecía al mismo partido, no era nazi. Y Papen, por suerte, se libró, pero no así muchos de sus hombres. El hombre que le escribía los discursos, estos que para meterse con Hitler, fue ejecutado. Y uno que me sorprendió porque no lo sabía. A ver, ¿conocía la historia de los cuchillos largos? Sí. Pero lo que no sabía este detalle es que al canciller anterior a Adolf Hitler, un general de prestigio, Kurt von Schleicher, también lo mataron. Recibió una visita de las SS y tanto a él como a su mujer los mataron en su propia casa. No sé, imaginad a un presidente del gobierno que hace matar al anterior, a él y a su mujer. No sé. También acabó con antiguos miembros del partido nazi que no eran de la SA. Gregor Strasser, uno de los fundadores del partido, quizás de una ala más de izquierdas, que se había retirado porque había peleado con el propio
Hitler para ver quién mandaba en el partido, y perdió y se retiró, pues también lo asesinaron. Y he leído que fue asesinado por el propio Reinhard Heydrich. No es seguro, pero es lo que he leído por ahí. Que se ve que le tenía un odio visceral y por lo visto le disparó y no lo remató y dejó que se desangrase. Todo esto a Hitler le fue increíblemente bien, porque todo esto fue clave para su ascenso total al poder. El ejército estaba muy contento porque se habían quitado las SA de encima. Los empresarios igual, porque los empresarios tenían mucho miedo a Rom. Con Rom habían huelgas, amenazas. Ahora se podían poner a trabajar. Y aunque ellos no lo supieran, lo iban a hacer para el nuevo Tercer Reich. Von Hindenburg incluso le envió un telegrama a Hitler felicitándolo porque había salvado a Alemania. Pero Hitler lo que había conseguido con todo esto era tener al país comiendo de su mano. Ya nadie se iba a atrever a llevarle la contraria. Unos meses después, cuando von Hindenburg murió, y él, con el apoyo de empresarios y militares, fue elegido también presidente, unió los dos cargos, se había convertido en presidente y canciller, y unidos los dos, se convertía en el líder, o como se dice en alemán, el Führer. En Twitter, @melcaniano, con K. Y esta ha sido la historia de la noche de los cuchillos largos. Como nuestro amigo Adolf se quitó a los enemigos de encima y pudo hacer lo que le dio la gana y no pagar ninguna consecuencia, bueno, ya le fue bien. El miedo es que había a las SA, es que era mucha gente, era muy potente. Y había mucho miedo de es que si hubieran dado un golpe de estado, ¿qué hubiera pasado? Nunca Ernst Röhm planificó un golpe de estado. Todo esto fue un invento de los jerarcas nazis. Él era muy fiel a Adolf Hitler. ¿Cómo se hubieran desarrollado los acontecimientos más adelante? No lo sabemos, pero en este momento no había ninguna planificación de hacer un golpe de estado contra ellos. Pues en la purga se habla de que se ejecutaron entre unas 77 y unas 85 personas, pero hay fuentes que las suben bastante más, a 150 o 200. Todo esto no se sabe bien porque los líderes nazis eliminaron todas las pruebas y no se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió. Después de toda esta purga, las SA se convirtieron en una cosa mucho más festiva, para mítines, desfiles, cosas así. Quienes la reemplazaron como cuerpo paramilitar y controlar al Estado, esta vez fueron las SS de Himmler. Sí, ya sabéis, estos que iban de negro, con la calavera en la gorra. Bueno, en fin, ahora que ya hemos acabado la historia, ya sabéis las redes que las están abajo en la caja de descripción, el grupo de Telegram, las canciones en la lista de Spotify. Si os ha gustado el programa, bueno, darle a seguir al podcast, que aquí hay un montón de historias así. Y si te ha gustado este episodio, pues dale like y comenta a ver qué opinas. Y ahora, otra cosa. De esto voy a... un inciso. Lo que quería comentar. Que supongo que quien haya llegado hasta aquí es porque también le interesa cómo va el podcast, y es que ya hemos cumplido 2 añitos. 2 añitos contando historias.
Y la verdad es que estoy muy contento porque el podcast va creciendo. O sea, de una manera sostenida. No es que haya tenido un pico, pero poco a poco va creciendo. Cada vez hay más suscriptores, cada vez hay más escuchas. Y estoy muy contento con esto. Y nada, que solamente quería comentar que eso, que en estos 2 años que me he encontrado historias muy chulas, me he encontrado a gente muy chula también, porque tengo unos oyentes que no me los merezco. Hoy os voy a nombrar porque siempre estáis ahí comentando y siempre estáis dando vuestra opinión y que, bueno, que de corazón que os digo que muchísimas gracias. Mira, tenemos a Julio Barrengoa, que siempre está ahí, incluso compartiendo cositas en Twitter. Tenemos a Gemma, que siempre me deja comentarios en los episodios. Tenemos a Juan, que también siempre me deja algún comentario y a veces me critica, pero crítico de buen rollo, de manera constructiva. No sé, es súper enriquecedor el que te digan cosas que te pueden ayudar. Y así, bueno, nos ayudamos todos. Y muchas cosas por alto se me están pasando, seguro. Bueno, toda la gente del grupo de Telegram, que siempre están ahí y cualquier tontería que les propongo, preguntas que les hago, siempre me dan su opinión y mola mucho porque hay feedback. Y así yo veo también la gente que hay en el otro lado. Y si te quieres unir al otro lado, solamente tienes que entrar al grupo de Telegram. Bueno, que mola mucho que haya gente que le guste tu trabajo, que se acerque, que comente, que podamos charlar. Pues eso, bueno, eso es el podcasting, ¿no? Desde un punto amateur, pues bueno, pues se va haciendo cositas y no sé, que cada vez más contento de cómo funciona y lo que está generando. No sé, bueno, pues que este es mi reconocimiento para todos ellos, para los del grupo de Telegram, para los que os he comentado y para todos los oyentes. Silvia también, que comenta mucho. Ay, que me estoy perdiendo. Que, en fin, lo que quería decir. Que haya gente que coja tiempo de su vida, 3/4 de hora, 1 hora o media hora en algunos programas, en escucharme, en escuchar a un tío hablando, contando batallitas y se quedan hasta el final, que no a los 5 minutos no se van. Hostias, pues que mola mucho. Y que si lo pienso da un poco de vértigo, porque mira, ahora mismo tengo marcado 40 y pico minutos. 40 y pico minutos hablando yo solo aquí. Bueno, pues que es que al final de cuentas, no sé, no hay una gran producción, no hay grandes músicas, grandes cosas. No sé, aquí no hay espectáculo, aquí hay un colega explicándote algo. Pues que estéis ahí hasta el final, pues que chapó, que me quito el sombrero delante de todos vosotros, metafóricamente hablando, y que muchas gracias. Que espero seguir más tiempo haciendo esto. Y nada, que a ver, dentro de 2 años vuelvo a hacer otra reflexión. Pues nada, que un abrazo, que adiós a todos y que nos vemos en el siguiente episodio. Chao.